Entonces, aquí tenemos una pequeña presentación. Vamos a ir tocando estos aspectos que desde el punto de vista de la parte de aduanero son importantes conocer hacia la parte contable porque somos aliados estratégicos en un proceso de importación y las penas y las infracciones pues también están un poco ya, no solo pasamos de una amonestación o de una infracción y lo vamos a ver más adelante, hay situaciones en las que pues, ya amerita pues la privación inmediata de la libertad. Entonces, no nos llegan ni en armarlos, la mañana está muy bonita como para hablar de estas cosas, pero sí es necesario y es fundamental en este sentido. Vamos a iniciar. Si tienen alguna duda, de igual manera pueden en cualquier momento comentarlo en el chat o si tienen la opción también de levantar la mano, con muchísimo gusto podemos satisfacer sus necesidades en el sentido de poder contestar su pregunta. Partimos desde desde esta situación que son las facultades de comprobación. Y estas facultades, pues todos los vamos a entender como estos actos y estos atributos que van a estar previstos en las leyes fiscales. Recordemos la ley aduanera, su reglamento y la ley de comercio exterior, su reglamento, el Código Fiscal de la Federación, son estas leyes fiscales y que al final van a ser llevados por los entes públicos, lo que conocemos como autoridades fiscales, con el fin de verificar y de comprobar pues, el cumplimiento de pago de obligaciones, el cumplimiento de regulaciones, lo que conocemos en comercio exterior como regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. Para ello debemos de tener un marco legal, digamos que nos va a estar regulando en este sentido. Tenemos evidentemente como primera... Bueno, con esta primera parte, ¿verdad? Es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Posteriormente tenemos los diferentes tratados de libre comercio en materia de libre comercio que tiene México. Estamos hablando de 13 tratados de libre comercio que nos vinculan con alrededor de 50 países, las principales capitales del mundo, y englobamos los tres mecanismos de operación aduanera. La parte del despacho como tal, es decir, la parte de los actos y formalidades que tienen que ver en una aduana con la cuestión de la ley aduanera, la parte fiscal, que es en donde nos vamos a entrometer el día de hoy, que tiene que ver con el cumplimiento del Código Fiscal de la Federación, de la propia tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás leyes fiscales. Y por otro lado, pues también el gobierno... su intención es la de apoyar este proceso de internacionalización, por ello es que también se cuenta con una parte de fomento, y en esta parte de fomento va a estar encabezada por la Ley de Comercio Exterior, algunos acuerdos que va a emitir la Secretaría de Economía y sobre todo los programas de fomento al comercio exterior. En esta situación, el gobierno nos va poniendo obstáculos, nos va a poner piedritas en el sentido de que nosotros queramos importar algo, pero al momento de poder diversificar nuestras operaciones, bueno, hasta ahorita no se ha presentado ninguna modificación de ley, uno nunca sabe el próximo año qué pueda pasar, que nos quieran o que pretendan gravar, por ejemplo, con un impuesto general las exportaciones, ¿no? Al final son instrumentos que tiene a su disposición el Ejecutivo Federal. Entonces, la principal base de los actos de comprobación en materia de comercio exterior la vamos a encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 31, fracción cuarta. No venimos a aprender derecho, pero ese artículo 31, fracción cuarta es la base fiscal del comercio exterior, que más o menos nos dice que todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Entonces, aquí tenemos... estos aspectos que son las facultades de comprobación de la propia autoridad. La autoridad al final del día va a ejercer estas facultades no porque le caigamos mal o porque suponga que somos unos sinvergüenzas o una situación así, no, simple y sencillamente por el tipo de mercancía, por ejemplo, el valor de la misma o el valor que estamos nosotros declarando para efectos, por ejemplo, del tema de la subvaluación y finalmente qué tipo de agente aduanal estás utilizando. Entonces vamos a ir por los diferentes escenarios. Entonces estamos hablando de, hicimos una operación de importación por la aduana de Veracruz,
Vamos a las garitas, lo que son los semáforos, ahí nos encontramos ahora, es decir, vamos a pasar hacia lo que es ya la libertad de esa mercancía o lo que conocemos como el desaduanamiento libre de las mismas. Pasamos a nuestro semáforo y ¡pum! Apretamos el verde, apretamos el botón, perdón, y tenemos dos escenarios. Ese primer escenario es la primera facultad de comprobación, es el reconocimiento aduanero. Ahí tenemos dos situaciones. Nos toca verde, nos dan la bendición y nos vamos. Nos toca rojo, ahí empieza la primera facultad de comprobación por parte de la autoridad, lo que es el reconocimiento aduanero. ¿Por qué se da este reconocimiento? La teoría y la propia ley aduanera nos dice que es un sistema aleatorio, automatizado e integral. Pero bueno, ya en el bajo mundo de en este bajísimo mundo de las aduanas, tenemos que esa situación se presenta por el origen de la mercancía, toda mercancía que venga de países con los que tenemos o con los que se sabe que hay una especie de tráfico de mercancías ilegales, pues nos va a tocar semáforo rojo. El tipo de agente aduanal, si tienes un agente aduanal que nosotros denominamos como patente quemada, por seguro que te va a tocar semáforo rojo. Y finalmente el valor de la mercancía. ¿Cuánto estás tú declarando para efectos de una valoración adecuada de mercancías? Entonces aquí tenemos la primera facultad de comprobación. La segunda facultad de comprobación, pues nos da igual, pasamos el semáforo, nos toca la parte roja, verde, nos vamos y ya en transporte la autoridad puede presumir de que, ¿sabes qué? Esa mercancía que está importando esta empresa, tengo la corazonada que tiene algo. Entonces nos hacen una verificación en transporte. Evidentemente para ello tiene que haber una orden judicial emitida por la fiscalía que está adscrita a esa aduana, en la cual van elementos de en aquel entonces Sedena, hoy ya Guardia Nacional, y nos detienen la mercancía. Y la tercera y la más importante, que es cuando es muy difícil, las primeras estas anteriores es muy fácil cumplirlas y es muy fácil también, si no tenemos nada ilícito o no hemos cometido ninguna actividad ilegal, la vamos a brincar. Pero ya la tercera y última, que son las visitas domiciliarias, es cuando la autoridad ya va encima de nosotros porque ya sabe que somos una empresa que recurrentemente estamos importando que se maquinaria, materia prima, peor aún, lo más adelante vamos a ver, si tenemos algún programa de fomento porque estamos aprovechando ciertas facilidades que el propio gobierno nos da. Entonces, esta es la última facultad de comprobación que consiste mediante una visita domiciliaria que puede derivar ya de una multa, ¿sí? En el caso de que no acreditemos la legal estancia, y es donde vamos a enfocarnos en esta parte del análisis de la documentación aduanera. Si no compruebo la legal instancia, si no compruebo la legal tenencia y si no compruebo que en efecto apliqué un tratado de libre comercio para que yo me brincara el impuesto general de importación. ¿Quiénes vamos a estar sujetos a este cumplimiento? Pues todos, los importadores, los exportadores, nosotros como agencia aduanal, el propio SAT, las diferentes dependencias de la administración pública federal en ese sentido. Ahora bien, ¿cuál es esta parte del despacho aduanero, que es la parte, digamos, medular? Recordemos que una operación de importación o de exportación se tiene que realizar sí o sí dentro de una aduana, sí o sí a través de un agente aduanal. ¿Hay la posibilidad de que una empresa pueda importar sin utilizar agente aduanal? Sí, sí la hay. ¿Hay la posibilidad de que una empresa pueda importar una mercancía sin que utilice la aduana? También lo hay, pero ya son, digamos, ciertos trámites y ciertas autorizaciones que derivaron de la reforma fiscal del señor presidente, aquel entonces Peña Nieto, en el que nos da esta oportunidad. Están vigentes todavía, pero digamos su autorización pues ya es para una empresa de comercio exterior. ¿Qué es una empresa de comercio exterior? Aquella que tenga un volumen de operación del 80% de su facturación hacia los mercados, digamos, internacionales. Luego tenemos la parte de qué pasa cuando una mercancía no se libera a tiempo. Aquí nos pasa mucho en el caso de Puebla, por ejemplo, en lo que es la industria textil.
Entonces, para poder importar una mercancía tenemos tres opciones. La primera, que lo podemos hacer con padrón. La segunda, sin padrón. Efectivamente, derivado de qué, derivado de qué podemos importar una mercancía sin padrón, del valor que tenga esa mercancía. Si no supera los $1,000, órale, importación por primera vez, hago un escrito, se lo mando al SAT y me autorizan para poder realizar esta importación. Y la segunda, que aparte de que tenga yo un padrón de importadores, deba yo tener también un padrón sectorial de importación, el anexo A, el apartado 10. Esto pasa mucho en la industria textil. Muchas empresas, por ejemplo, importan sin saber digamos, sin saber que ese requisito tienen que cumplir. Ya tengo mi padrón, no, pero debes de tener un padrón sectorial. Entonces, ese proceso puede generar problemas en aduana, y esos problemas en aduana se van a ver traducidos en gastos de almacenaje, gastos de custodia, y en muchas ocasiones la mercancía o el periodo que permanece una mercancía en la aduana pues llega a costar más que la propia mercancía. Luego tenemos la parte de lo que es el despacho, cómo se va a presentar este despacho, los que intervienen, insisto, somos toda la administración pública federal encargada, porque en una operación puede intervenir sí el SAT, puede intervenir sí Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, pero también Indautor, también INPI, también Secretaría de Defensa, también Secretaría de Energía. Entonces, dependiendo de qué, dependiendo de la propia mercancía, de la naturaleza, lo que decimos nosotros, dependiendo de la nomenclatura aduanera de esa mercancía. Entonces, pasa este proceso de despacho aduanero y tenemos una figura que en algunas ocasiones, yo le digo el Poncio Pilato de las operaciones de comercio exterior. Debemos entender que la propia autoridad nos va a dar cinco diferentes tipos de tráfico, y para cada tráfico existe un documento. Aquí viene un documento, aquí partimos del análisis de la documentación aduanera. Documento que comprueba cómo ingresó la mercancía a territorio nacional. Si ingresó por mar, tendríamos un conocimiento de embarque de tráfico marítimo que se llama Bill of Lading. Si ingresó por terrestre, pues vamos a tener a lo mejor una carta aporte, un número de guía o una factura comercial, dependiendo qué tipo de empresa de mensajería o empresa de transporte utilizamos. Si ingresó por tráfico aéreo, vamos a tener un Airwell Bill. Si ingresó por tráfico aéreo, pero además venía con varias empresas que vamos a tener ahí, vamos a tener un Airwell Bill guía master y vamos a tener un Airwell Bill guía house, porque se trata de carga, digamos, consolidada y carga suelta. Y bueno, la propia autoridad nos marca otros dos diferentes tipos de tráfico que en México pues no son utilizados, a pesar de que ahorita ya estamos en tiempos de lluvia y una cosita se inundan todas las calles, pues aquí no hay un tráfico fluvial, y pues por la vía postal pudiésemos nosotros estar analizando del envío de muestras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es muy importante y lo vamos a ir, lo aterrizamos en el sentido de que el despacho digital, todo el proceso que se vaya a hacer en una operación de importación y de exportación, la vamos a poder realizar a través de lo que es la propia computadora. Entonces, el segundo documento que vamos nosotros a analizar, el primero fue la parte del documento de transporte, conocimiento de embarque. Hay que conocer el tip ahí para analizar estos documentos es muchas veces cuando un importador realiza la operación, considera que ya está pagado el flete internacional. En muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones no, pero hay un gasto que ellos no consideran, que son las maniobras de cuando llega el propio contenedor, el desembarque, digamos, de las mercancías, y eso al final representa una erogación que puede ir de 300 hasta los $800, dependiendo evidentemente del volumen de la mercancía. El segundo documento que vamos a analizar, la factura. Cuando compramos algo, importamos algo de China o de cualquier otro país, en muchas ocasiones nos mandan un PDF, si bien nos va, y en la otra nos mandan un
un archivo en Excel y literal nos puede decir por pues pon la cantidad que tú quieras, ¿no? Casi, casi. Entonces, lo que ha hecho la autoridad en este sentido es crear un sistema que se llama ventanilla única de comercio exterior, y en esa parte tenemos dos formas de poder subir la información. Si estamos hablando de una importación, entonces vamos a tener una factura comercial, una commercial invoice con ciertos datos. Tendremos nosotros que ingresar a ese portal, www.ventanillaunica.com, www.ventanillaunica.gov.mx, ingresar con la FIE, el archivo.key, el SER y la clave digital, para poder entonces capturar esa información de la commercial invoice que me está dando el chino a las propias necesidades que la autoridad fiscal me está requiriendo, para que eso al final se incruste, vaya pegado en lo que es el otro documento. Si bien la factura nos dice, o más bien nos va a manifestar que en efecto eso fue lo que me costó la mercancía, la legal tenencia, y el pedimento me va a manifestar, me va a decir que la mercancía evidentemente costó eso y que pagó los impuestos que tenía que haber pagado en el momento de que ingresó por cualquiera de las 49 aduanas, es decir, la legal tenencia. Entonces tenemos la legal existencia de esa mercancía, lo que pagué, y que evidentemente cumplí con las formalidades del despacho aduanero. Entonces, en esta parte, regresando a lo que es ventanilla única, ingreso, voy a capturar la información de la commercial invoice. ¿Por qué la voy a capturar? Pues porque no me mandaron un XML. Cuando nosotros facturamos, hacemos una factura de exportación, pues aparte de que uno de los requisitos fundamentales es de que no va grabado con IVA hasta el día de hoy, pues nos arroja el XML famoso. Ese XML, digamos, que es lo que se hace a nivel pedimento, se chupa y en automático le aparece a la autoridad. ¿Por qué? Muchas empresas, por ejemplo, para obtener la preferencia arancelaria, uno de los requisitos era, a ver, ¿quieres un certificado de origen? Mándame la factura de exportación. Entonces hacían la factura, por aquí la mandaban, por aquí hacían la propia cancelación, se emitía el certificado de origen, y entonces al momento, aquí le doy un tip, al momento de realizar el desaduanamiento libre, el despacho de la aduana de salida, nos va a marcar rojo el semáforo. ¿Por qué? Porque la factura está cancelada. El XML de la factura está cancelado. ¿Cómo lo detecta el SAT? Pues eso ya es cuestión de ellos, brujería, le digo yo. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con la información que estemos nosotros pues, digitalizando y subiendo en este portal. Entonces, regresamos otra vez al tema de ventanilla única. Subimos la información, hacemos este paso, capturamos la información de nuestro proveedor, y esa información es la que se liga a una parte del pedimento en la cual la autoridad le da clic, lo abre y le visualiza el tax ID, el RFC de la empresa, su dirección fiscal, el nombre de la mercancía, la fracción arancelaria, el valor de esta mercancía. Entonces, los datos propios que están contenidos en una commercial invoice. Entonces, a todo este proceso de capturar el valor de la mercancía, lo conocemos como el COBE, el codeo le decimos, que es el acuse de valor, es generar una constancia, generar un archivo en PDF que me diga cuánto costó esta mercancía. Y luego, por el otro lado, tenemos lo que es el proceso de digitalización. ¿Qué cosa vas a digitalizar? Aquello que no encuentres en tu SEM. ¿Cómo puede ser? Vas a digitalizar, por ejemplo, el XML. Ahí nos ves imprimiendo el XML, que lleno de garabatos, lo escaneas en un formato en Word, lo subes a nivel pedimento, escaneas el certificado de origen, lo subes a nivel pedimento, en una lista de empaque, por ejemplo, un certificado de peso, dependiendo de la propia mercancía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el despacho aduanero? Dos procesos: regulaciones y restricciones no arancelarias y cobeo de las mercancías. ¿Qué es el cobeo de las mercancías? Es transmitir la información que viene colocada en la commercial invoice hacia las exigencias que la propia autoridad nos va a exigir, para que podamos tener este momento mágico que le conocemos como el
desaduanamiento libre de las mercancías. Entonces, aquí están los datos. Estos son básicamente 12 datos que nosotros debemos cumplir en el momento de la transmisión de ese cobre. Entonces, el primero, pues es imposible moverlo porque ventanilla única funciona conforme a lo que está en el portal de Hacienda, en el SAT. Entonces, colocamos el tax ID del proveedor, lugar y fecha de la factura, el número de la factura o relación de la factura de las mismas, el dato de quién me lo está vendiendo, tal cual aparece en la propia factura, y la descripción comercial conforme a quién, conforme a una regla que es la 315, que es las normas de información comercial que emite la Secretaría de Economía para la identificación de estas mercancías. En algún caso, en alguna de las operaciones que tengamos, que nosotros podamos realizar, esta propia factura, dependiendo también de la zona de libre comercio, va a significar que también representa un certificado de origen. ¿Una factura puede ser un certificado de origen? Sí, siempre y cuando esta factura traiga una cosilla que se llama leyenda de exportador autorizado. ¿Para qué diablos me sirve eso? Fácil, para cuando llegue tu mercancía a México, uno, no pague IGI y tenga una cuota preferencial de derecho de trámite aduanero. Entonces, ahí tenemos ya un ahorro, digamos, significativo. Y pues bueno, algunas otras aspectos muy importantes que debemos de cuidar en el sentido de ir llenando toda esta información para efectos de poder tener ese desaduanamiento. Lo podemos hacer de tres formas. Lo hace directamente el importador, lo hace el agente aduanal o le doy una autorización al agente aduanal a través de un sello digital para que pueda realizar la operación. ¿Cuál es la que yo recomiendo? Que lo haga directamente el agente aduanal. Lo haga el importador o lo haga el agente aduanal. Quien paga los platos rotos va a ser siempre el importador porque está utilizando y lo está manifestando con su fiel. Entonces, si el importador sabe de esto, tiene un departamento, pues órale, lo hacemos nosotros. Pero si no, que mejor lo haga la agencia aduanal. Entonces, ¿para qué meternos en situaciones de que nos puedan generar una multa? Por ejemplo, en muchos casos ha pasado que saben que, oye, ¿sabes qué? No encuentro el tax ID en la Comisión Import. Pues no lo pongas, ya te aceptó la información, sí. Eso es algo que tiene ventanilla única. Ventanilla única nunca les va a decir que no a nada. Les va a aceptar, les va a decir, sí, órale, va. Está completa la operación. Cuando vienen las facultades de comprobación, entonces son más o menos 3,500 pesos por dato inexacto por 10,000 pesos por documento. Entonces, ¿qué significa? Un proceso, un documento sería el COBE. Entonces ahí llenamos mal el COBE, un dato 3,500. Y como fue el propio COBE, son 10,000. Entonces vamos a pagar una multa de alrededor de 13,500 pesos por no declarar o por no colocar el tax. Entonces, hay que tener aquí pues mucho cuidado en este sentido para poderlo tener. Ahora bien, ¿cuál es esa documentación que nos va a dar LATA? Primero, nuestro pedimento, ¿no? ¿Qué es el pedimento? Es un documento fiscal que emite la propia autoridad en la cual me manifiesta a mí como importador que mi mercancía cumplió con las formalidades del despacho aduanero, que entró a una aduana, que utilizó los servicios de agente aduanal, que pagó los impuestos que tiene que haber pagado, que cumplió con las normas que tiene que haber cumplido y sobre todo que cumple con los requisitos para su comercialización en el país. Y aquí pasa algo muy, muy interesante. Muchas veces conviene, espero que nadie esté del SAT, si no, y al rato ya van a ver, conviene rentarle el padrón de importadores a una empresa. ¿En qué sentido? Porque si yo lo hago como un importador neto, tengo que cumplir con las normas oficiales mexicanas, pero si lo hace un importador externo a mí, ahí podemos meter una carta de excepción de NOM en el sentido de una enajenación especializada de empresas, cuando si se aplique, porque en algunos hay casos en los que de plano ya lo hagas de manera directa o de manera a través de una comercializadora, tienes que cumplir con las normas. Entonces, digamos, esas son algunas de las estrategias que se pueden ir realizando, no en el sentido de querer subvaluar la mercancía o declarar un precio menor al pagado, sino en el sentido
pues, de poder tener un proceso de desaduanamiento libre. A partir de la militarización de las aduanas, yo les podría decir que en la aduana de Veracruz tardábamos a lo mucho una semana en poder liberar una mercancía. Hoy estamos tardando casi 2 semanas. Luego ya saben, la pandemia, entonces casi 15 días en sacar una mercancía. Entonces, pues son 15 días en los que muchas veces el recinto fiscal, pues de esos 15 nos da 5 días gratis. Entonces, sí hay que tener mucha paciencia en esta parte, sobre todo por la militarización de las aduanas y por el otro, el cumplimiento de estas regulaciones. ¿Qué es lo que me va a generar obstáculo? Todo aquello que se vista, que se calce, que tenga contacto directo con la piel o que me lo tenga yo que comer, va a tener un proceso diferente en el sentido del cumplimiento de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque tengo que presentar ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, este pedimento es el que nos va a servir a nosotros, el que nos va a demostrar para decirle a la autoridad que en efecto mi mercancía se encuentra de manera legal en el país. La factura o la commercial invoice, pues es el documento que hizo, y ¿sabes qué? Aquí está lo que yo pagué por la mercancía. ¿Para efectos de qué? No sé si me da tiempo ver la parte de valoración aduanera. Muchas empresas quieren utilizar y eso les compete mucho a la parte contable, quieren utilizar un método de valor de transacción como valor comercial cuando ni siquiera han pagado por la mercancía. Eso es algo normal y muy común en operaciones de comercio exterior, pero la ley, pues la ley nos dice, si no pagaste por la mercancía, tienes que utilizar otro método de valor de transacción, no puedes utilizar el de valor comercial. Entonces ahí viene el pleito entre el área contable y el área aduanera. Entonces, si no se pagó por la mercancía, pues hay que demostrar que en efecto no se pagó. Hay muchas ocasiones, dependiendo del valor de la misma, la propia commercial invoice nos va a decir que la mercancía se encuentra sujeta a un periodo de tantos días de crédito, o en su caso, y es lo que yo más recomiendo, siempre recomiendo, un contrato internacional. Si no vas a pagar la mercancía en este mes, no te preocupes. Para efectos de, acuérdense que, pues, yo lo decía antes en Venezuela, que nos gobernaba un pajarito, pero pues, ya saben qué nos pasó. En ese sentido, hoy el tipo de cambio está en 19, mañana está en 22, y luego ya están en 23, y al final esa paridad cambiaria sí nos afecta en el sentido de, en el momento de que esa mercancía va a llegar a territorio nacional, pues se le tiene que sumar o se tiene que irse, digamos, en el sentido de cuál es el tipo de cambio según el diario oficial de la Federación del día que viene en el pedimento. Por eso es muy importante este tema del pedimento. Entonces tenemos la factura debe de cumplir con con los datos que anteriormente les comenté, los 12 datos. Si es una commercial invoice, debe de estar la factura en el PDF y su traducción a la legislación nacional, lo que es el COBE, es el COBE lo que realizamos en ventanilla única. Tercero, ¿cómo lo trajiste? ¿Cómo entró a territorio nacional? Si entró por barco, bill of lading. Si entró por avión, airway bill. Si entró por terrestre, por transporte, una carta aporte o una factura comercial, ¿sale? Entonces, y luego finalmente, los documentos que comprueben sus regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué cosa es eso? Las normas, los permisos, las autorizaciones, todo, yo le digo, todo el bloqueo burocrático godín que la Administración Pública Federal te va a pedir para que no tengas ninguna bronca en el sentido de poder desaduanar libremente tu mercancía. Entonces, hoy, gracias a Dios, estamos en un proceso ya de migración a lo que son trámites ya de carácter digital. Entonces, pues ya tenemos una hoja de manifestación de valor digital, una hoja de cálculo de forma digital. ¿Qué nos van a servir estos documentos? Una nos dice cuál fue el método que utilicé para el pago de mis impuestos, el valor en la aduana. Recordemos que aquí en esta parte es muy interesante porque tenemos valor en la aduana de la mercancía, valor dólares y precio pagado. Para la autoridad, ya saben cómo hasta esos no se ponen de acuerdo para poder fiscalizarnos de una manera responsable.
El valor en aduana es lo que te costó de la mercancía, entonces ¿para qué me estás pidiendo valor en dólares? Y generalmente es lo mismo. Pero déjenme explicarles. Una cosa es el valor dólares, lo que viene manifestado en tu factura comercial, y otro el valor en aduana. ¿Qué es el valor en aduana? Lo que dice tu factura más los incrementables. ¿Qué son incrementables? Cuando una mercancía llega a territorio nacional, hay un momento, bueno, supongamos en una importación en Manzanillo, hagan de cuenta que estamos en Manzanillo, llega el buque, atraca, bajan con las maniobras de descarga y el contenedor toca piso en la aduana, en el patio de contenedores. A partir de ese momento se dice que la mercancía entró a lo que es depósito ante la aduana. Los gastos que deriven a partir de ese momento hasta su liberación no son incrementables. Los gastos que se dieron antes del depósito ante la aduana sí son incrementables. 65 y 64 de la ley aduanera, ahí pueden ustedes buscar perfectamente bien. ¿Y por qué lo menciono? Para efectos de valor en aduana, lo que hace la autoridad es precio pagado más incrementables por tipo de cambio, valor en la aduana. Y de ahí aplicamos las fórmulas para pagar IVA, para pagar IEPS, DTA y el IGI en el dado caso de que aplica. Por eso es muy importante conocer estos métodos y toda esta forma que vamos a nosotros vamos a tener en el sentido de poder aplicarle la fórmula que corresponda para que la mercancía en un futuro, digamos, cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, pues no tengamos ningún problema en la parte de pues una multa, un recargo. Recuerden que ahorita es multa, recargo, actualización y suspensión de padrón, y si le caemos mal al del SAT, pues hasta la cárcel vamos a dar. Entonces, otra parte muy importante, la información que permita a la identificación y el análisis a la Secretaría de Economía. Esto aplica principalmente para el sector químico, porque muchas veces no sabemos cuál de las fórmulas químicas es. Cuando nos dan a clasificar una fórmula química, nosotros generalmente, cuando hacemos el primer paso, que es la nomenclatura aduanera, pues pedimos una ficha técnica de las mercancías. ¿En qué consiste? Por ejemplo, este touchpad es un material y un filamento textil. ¿Qué significa? Si quieres importar estos touchpads, necesitas tener un padrón sectorial. Aparte de tu padrón normal, un padrón sectorial. Pero cuando nos mandan de químicos, pues ahora sí que ahí parece que nos están hablando en otro idioma, porque nos mandan ciertas fórmulas, ciertas cuestiones que no logramos entender. Ahí es donde se necesita el apoyo de la Secretaría de Economía para realizar un trámite de identificación de fracción arancelaria. ¿Por qué lo hago esto? Si tu mercancía viene de un país en el cual nosotros tenemos tratado de libre comercio, tenemos que aplicar ese certificado de origen para que cuando llegue acá, pues no pague el IVA. Perdón, no sé qué afán tengo con eso del IVA, para que no pague el IGI, el Impuesto General de Importación. Pero si tu mercancía viene de China, por ejemplo, pues ahí no podemos presentar algo porque no tenemos un acuerdo con un tratado de libre comercio con China, y nunca lo vamos a tener porque eso fue algo que se negoció muy maniosamente por Jesús Seade en el TEMEC, y hoy Jesús Seade es embajador de México en China. Pero bueno, esa es la política y no estamos para hablar de estas cosas. Pero en esta parte es muy interesante porque ese certificado nos ayuda a que nosotros podamos tener un ahorro significativo en nuestros precios de venta. Recordemos que tanto en la parte de exportación como en la parte de las importaciones vamos a tener pricing o estrategias de precios de venta para no salirnos fuera del mercado y, por supuesto, para no poder tener una fabricación, digamos, de precios artificiales que al final puedan generar, digamos, una distorsión en toda esta parte. Y ven ustedes, y al inicio de la plática les comentaba que en la exportación, pues la autoridad no va a ser tan exigente. La ley nos dice que una factura, o en su caso cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. Esto antes era así, pero recuerdo, les comentaba que muchas veces las empresas hacían su factura de exportación en su portal de facturación que tengan, o si saben bastante, pues ahí en el portal
del SAT, que de veras que es lo hacemos, genera el archivo PDF, genera el archivo XML, y lo que hacían las empresas, pues ya está, ya cumplí con el requisito, te mando mi factura, tramitas mi certificado de origen, y por aquí te la mando, por aquí cancelo el XML. Entonces, la autoridad, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó a solicitarles a las agencias aduanales que cada vez que hagamos un despacho aduanero, en el pedimento coloquemos una liga, una digitalización, un número de iDocument que diga que abra el XML vigente de esa operación. Hoy, pues, la autoridad también está reaccionando, evidentemente, pues, a todas estas cuestiones que muchas empresas pues, realizan de manera muy afanosa, de manera muy ventajosa para ellas mismas. Entonces, y luego vamos a tener los documentos que comprueben el cumplimiento de estas regulaciones, es decir, que estas regulaciones y restricciones en materia de exportación son aquellas que me van a dar un desaduanamiento libre aquí en México. Ojo, y ahí viene la importancia del contrato internacional. Dependiendo del Incoterms o de la cláusula de pago de la cual yo haya negociado, yo como exportador tengo la obligación de tramitar, de decir o de informar o de proporcionar información o documentación técnica a mi comprador en el extranjero para que cuando llegue la mercancía a su aduana, él no tenga problema. Para eso son los Incoterms o las cláusulas de pago, como se les conoce. Negociarlas en el sentido de que cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis responsabilidades en el proceso de exportación. A medida que aumentan, pues evidentemente también va a aumentar mi precio de exportación, porque a lo mejor un certificado de origen el gobierno no me lo cobra, ni le estemos dando ideas, ¿no? Pero no me cobra los derechos por la expedición de un certificado de origen. Sí, pero tienes que pagarle a alguien para que te lo tramita, porque tú lo haces y no tienes, digamos, el expertise, en lugar de darte un beneficio, pues te va a terminar ofreciendo una sanción en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. ¿Qué otros documentos van a aplicarse? Pues bueno, esto depende mucho de la nomenclatura aduanera. ¿Qué es la nomenclatura aduanera? Es la traducción al argot aduanero de la mercancía. Es un conjunto alfanumérico, ¿sí? Que nos determina a nosotros cómo se llama la mercancía a efectos de cumplir con aquella regla 315 que les había comentado, que es la que colocamos en el acuse de valor, en el cobeo, por un lado. Por el otro nos va a decir cuánto tengo que pagar yo de impuesto general de importación, y lo más importante, qué necesito cumplir en México para que esa mercancía, digamos, tenga su momento mágico. ¿Cuál es su momento mágico? Su desaduanamiento libre. Por eso es una parte muy, muy importante. La nomenclatura aduanera o la clasificación aduanera de las mercancías es muy importante, porque esa nos ayuda a prevernos en un proceso de despacho aduanero. Y otros documentos como la declaración en aduanas, hoja de cálculo, insisto, dependerá de la propia naturaleza o de la propia nomenclatura de la mercancía. Al final les comentaba, el reconocimiento aduanero es la primera fase o la primera facultad de comprobación de la autoridad, es donde se va a realizar el análisis fiscal. Ahí es donde la autoridad dice, a ver, esto es lo que en el COBE, por ejemplo, en el pedimento, esto es lo que la autoridad o el proveedor está declarando, vamos a hacer una inspección. Aquí pasa mucho, yo no sé qué afán de los chinos de mandarnos regalos, que si nos mandan, recuerdo bien una operación de importación, no fue de China, fue de España, de unos libros de texto. Bueno, pues venían dos mugres osos osos de peluche en la mercancía. Para no hacerles largo el cuento, el propio importador tuvo que pagar alrededor de 20,000 pesos para deshacerse de esos dos osos, porque hay que someterlos a destrucción, que hay que someterlos a aquello. Entonces, cuando ustedes importan algo, díganle a su proveedor, no me regales nada, no me mandes nada fuera de lo común,
¿Por qué? Porque esos osos necesitaban cumplir con un aviso de la COFEPRIS. Y pues la COFEPRIS no se caracteriza por mandarnos unos certificados de la noche a la mañana. Son 2-3 meses en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder tener toda esta información. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un incumplimiento, nos retiene la mercancía. Hay 3 escenarios. La primera es, pasa a la auditoría, no, perdón, ya no se llama así, se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Pasa, o sea, lo que se ve eso, ahí llegan las mercancías que son ya embargadas por la autoridad y su finalidad es o su destrucción o su subasta o donarlos a una institución, digamos, de estas para, pues, como una donataria, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado para que nuestra mercancía pueda realizar toda esta parte. ¿Qué es la glosa de documentos? Es un proceso que nosotros recomendamos, que es a posteriori del despacho de las mercancías. Es una especie de una auditoría preventiva en operaciones de comercio exterior. ¿En qué sentido se los comento? Porque recordemos que hoy en día debemos de tener el expediente electrónico aduanero en una parte, digamos, digitalizada para que cuando la autoridad haga sus facultades de comprobación, pues podamos tener en este sentido. Y al inicio les platicaba yo acerca de los programas de fomento. Muchas veces los clientes tienen o las empresas o las importadoras tienen la noción de que contar con programas de fomento, pues ya no voy a pagar el IVA o no voy a pagar los diferentes impuestos. Primero nos cortan un brazo antes de podernos dar ese beneficio, ¿no? Yo siempre les respondo. Entonces, en esta cuestión hay que tener mucho cuidado, porque si una empresa tiene un IMEX o tiene un programa de fomento, hay que saber precisamente las condiciones en las cuales fue otorgado ese programa de fomento, por un lado, y por el otro, cómo lo voy a tener vigente para que en efecto sea bueno realizar. Y con esta parte voy ya cerrando, porque ya me dijeron que tenemos muy poco tiempo. Hace más de 12 años que doy clases, ya no doy clases, pero siempre me iba yo así como cantaleta hasta el final. Entonces, gracias por recordarme que ya me quedan muy pocos tiempos. Aquí tenemos una parte muy importante. Le mencionaba la valoración aduanera. ¿Qué significa esto? Tenemos 2 métodos de valor de transacción. Si pagué por la mercancía, si es una compra-venta efectuada, órale, voy a utilizar el método de valor de transacción. Si no pagué por mi mercancía, que si me la dieron a crédito, que si hay un contrato, que si la otra empresa, y por aquí anda Martita Solís, y ya la vi, me va a decir, ojalá me pregunte, o nos comente, si no existe esa parte de que la mercancía está, que es una operación consolidada, una operación pagada, debo de utilizar otros métodos alternos. Y para utilizar esos otros métodos alternos, debo de, por ahí, cumplir con un escrito, con un permiso, con un estudio que se llama estudio de precios de transferencia. Hay que tener mucho cuidado, porque eso ya no es solo suspensión de padrón, no solo es embargo de mercancía, es ahí en donde nos pueden acusar de subvaluación de mercancías. Y la subvaluación de mercancía es un delito de fraude. Y según el Código Fiscal de la Federación, pues el fraude se castiga con la cárcel. Entonces, finalmente, valor en aduana. ¿Valor de quién? Del objeto importado. Lugar y fecha. ¿En dónde? En aduana. ¿Por qué aduana? ¿Cuáles son las autoridades que son, al final del día, recordemos que la aduana son las autoridades, o son los lugares autorizados más bien, para poder realizar esta operación? Por eso les decía, ¿cuál es el BAM? El valor en aduana. Lo que te costó, lo que dice tu commercial invoice, ¿cuánto pagaste? Dependiendo los incrementables, se lo tienes que sumar. Si viene en euro, no importa, la propia autoridad me dice, si viene en una moneda distinta al dólar, utilizamos una formulita para cambiar, no sé, de yen a dólar, de euro a dólar y finalmente de dólar a peso mexicano. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Hay diferentes estrategias, diferentes métodos, hay que estudiarlos uno por uno. Ojo, siempre y cuando no hayas pagado. Oye, pero pagué el 30%. Sí, pero no está pagando tu mercancía.
¿Quieres utilizar el método de valor de transacción? Órale, mete el contrato internacional. ¿Cuánto te cuesta un contrato internacional? Bueno, no hagas uno. Dile a tu proveedor que dentro de la commercial invoice coloque esta leyenda. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir adaptando las necesidades de la propia autoridad. ¿Por qué? Porque esta información es la que nos va a dar el propio agente aduanal en el sentido de poder, digamos, ir realizando todos estos pasos y todos estos procedimientos. Esto es lo que les mencionaba yo sobre la fracción arancelaria. Entonces, es un conjunto alfanumérico que me permite a mí, a nivel aduana, o a nivel interno, a nivel de regulación, poder conocer cuánto paga de impuesto, si es que tiene que pagar impuesto, puedo exentar ese impuesto en materia de comercio exterior y cuáles van a ser los permisos, las regulaciones, las restricciones, todos los trámites que debo yo presentar en ese sentido, porque muchas veces ustedes, oye, Lick, ¿sabes qué? Importé, ahora que pasó este desafortunado evento de esta maldita enfermedad, ¿sabes qué? Importé unos respiradores y ahí los tengo en la aduana, ya me llegaron, pero ¿qué crees? Me dijeron que necesito un permiso de la COFEPRIS. ¿Qué? Como agencia, ¿qué les dices? Regresa tu mercancía. No vale la pena que lo tengas ahí, porque ese permiso no lo vas a tener en 2 meses. 2 meses que vas a tener parados o vas a tener que estar pagando almacenaje, la operación se sale de contorno. Entonces, ¿para qué tenemos que tener en esta parte? Cumplir con las regulaciones y restricciones antes de que las mercancías. ¿Cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias? Aquello que no sea impuesto, pero que sea documentación, que sea permisos, que sean normas oficiales, que sean certificaciones, etcétera, etcétera, que nos ayuden, por ejemplo, como estamos viendo aquí, a poder identificar la mercancía. No arancelario significa que no es un impuesto. A lo mejor tengo que cumplir con un derecho, igual y sí, pero no son el pago de impuestos. Y con ello, la propia autoridad pues lleva a cabo sus, digamos, facultades de comprobación en el efecto de analizar la información aduanera que va desde el pedimento, la factura, conocimiento de embarque, certificado de origen. Tenemos ahí 4 documentos que son indispensables y que deben de estar digamos, en el expediente. Hay un último documento, y con eso abro para preguntas y respuestas, que se llama carta de instrucciones. No es un documento, digamos, oficial, es un documento de formato libre que va firmado por el representante legal de la empresa, pero eso es muy importante porque yo les decía que el agente aduanal en algunas ocasiones es el Poncio Pilato. Si nosotros no le informamos al agente aduanal todo el proceso de importación, no les sugerimos una clasificación arancelaria, se puede suponer lo que se le dé la gana, pero al final, cuando tienen los platos rotos, la gente va a ¿sabes qué? El que no me informó fue el importador. Y aquí tengo la documentación que lo comprueba. Se le podemos voltear diciéndole, no es cierto, SAT, aquí está la carta de instrucciones, aquí viene descrito desde que salió del puerto de China hasta que llegó al puerto de Veracruz. Entre mayor información complementaria tenga yo para demostrar un proceso aduanero, mejor será para efectos de poder, digamos, tener esta situación en el sentido de controlar toda esta parte. Entonces, ahora sí, abro los micrófonos para cualquier duda, para cualquier comentario. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Me parece que ya tenemos el primer comentario. Pregunta, nos dice, en alguna ocasión el proveedor en China envió unas agendas de obsequio, se importaron refacciones para maquinaria textil y efectivamente teníamos problemas para la internación de las refacciones. No recuerdo bien qué estrategia llevó a cabo el agente aduanal, creo que lo metieron como si fueran manuales. ¿Aún se puede seguir esta estrategia? No. Ahora lo que muy seguramente hizo el agente aduanal fue forzar una clasificación arancelaria. Entonces, aquí lo que vamos a tener son unas refacciones para maquinaria textil y esas refacciones
digamos, llegaron con algo de regalo, con esta agenda. Lo que se está haciendo ahora es someter una subdivisión de pedimento, es decir, vas a tener dos pedimentos, uno que diga que hable sobre toda la importación y una subdivisión en la cual sea un oficio en el cual nosotros manifestemos a la autoridad así como suena, la destrucción de 3, 4, 5, 6 agendas, lo que sea, o cualquier otro tipo de producto. ¿Por qué? Porque no corresponden a como está de moda ahora que todo tenemos que cuadrarlo al objeto social, pues podemos colocar, no corresponde al tipo de operación. Porque si estas agendas o si estos productos que vienen de regalo te van a exigir un cumplimiento normativo, sea norma oficial mexicana, sea autorización por parte del gobierno mexicano y no lo tienes, pues más vale hacer esa estrategia, esa subdivisión. Ojo, no cualquier agente aduanal lo hace. ¿Quiénes lo hacen? Los agentes aduanales que te pidan santo y seña de la operación. Si un agente aduanal no te pide tanta documentación, mi recomendación es que lo cambies. ¿Por qué? Porque hay algo que no, digamos que no quiero decirlo, pero puede ser que se trate de un agente aduanal con patente quemada, aquel que la autoridad haya identificado, pues que importa de cualquier tipo de mercancía. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aprovechando, nos gustaría que si pudieran activar su cámara para tomarnos una foto de evidencia con el maestro Felipe, por favor, los que gusten. Bueno, no nos resta más que agradecer al maestro Felipe por su valiosa aportación. Muchas gracias, maestro, por estar el día de hoy participando con nosotros. Agradecemos a todos los que se conectaron también y les adelantamos que habrá próximamente un curso sobre la información de precios de la exportación. Los que estén interesados nos pueden enviar mensaje al 22 24 44 85 98. El curso también será impartido por el maestro Felipe y pues ahí nos pueden mandar mensajes para darles mayor información. Muchas gracias, maestro, por tu aportación. Como siempre, eres muy bienvenido a Carpey y con tu valiosa aportación. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy y nos vemos en la siguiente plática con el maestro Omar Munibe. El tema será retorno laboral seguro. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, bonita mañana. Gracias, Marta, por tu asistencia. Adiós.